¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué la constante lucha por las riquezas y el poder? La historia humana está llena de conquistas, de masacres y una loca carrera en la búsqueda de tierra, piedras preciosas, oro y riquezas. Cambiarán el tiempo, los métodos y la tecnología, pero los seres humanos son siempre inmutables. Corren en búsqueda de riquezas, poder, gloria y fama, como si esto garantizase la paz del espíritu o la felicidad. Mi impresión es que todo el mundo busca fama, prestigio y felicidad, solo que van camino a un precipicio o un despeñadero. Y eso vamos a comenzar desde el Imperio Romano hasta hoy día, porque todos ellos son fundamentalmente humanistas. Ellos creen que pueden producir la felicidad. Y hay personajes muy importantes en la historia que han querido crear el reino de los cielos con su fuerza, con su sabiduría, pero ha sido una debacle nomás. La vida es mucho más que fama, glamour y muchos en la búsqueda de bienes para suplir su vacío interior parten por la violencia con el objetivo de alcanzar sus placeres. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Estas palabras de la carta de Santiago en la Biblia, escritas hace ya cerca de 2000 años, continúan teniendo actualidad. Ante ellas, las preguntas que surgen son estas. ¿Cómo podremos detener este círculo vicioso del corazón humano? ¿Cómo convencer a todos de que de este mundo no se llevarán ninguna riqueza? Este es el tema de nuestro programa de hoy en La Vida Ahora. Comienza de inmediato y te damos nuestra más cordial bienvenida. Parece que los conflictos han acompañado al hombre en su peregrinar a través del tiempo y de la historia desde que Dios creó el mundo. En más de una oportunidad, la cuestión que se presenta es determinar cuál es el origen para todo esto. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Las explicaciones serían suficientes para llenar una enciclopedia, lo cual demuestra el ingenio y la inventiva del ser humano. En este cuadro de infinitas posibilidades, los motivos económicos parecieran tener un lugar preponderante. La Biblia, y en forma específica el libro de Santiago, nos advierte acerca de esto. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh, gente infiel. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Tenemos entonces una explicación clara sobre el origen de las peleas y guerras que caracterizan a la especie humana. Las peleas y guerras, búsquedas de riqueza, propiedades y poder provienen del mismo ser humano. Y con esa declaración, la criatura ya no puede pretender actuar sin sujetarse a código alguno
o no ser responsable de sus actos. Por el contrario, pasando por la envidia y la codicia, se puede llegar hasta el crimen. En esa carrera que conduce a la destrucción, la muerte y la perdición. Agrega además que como última instancia el hombre le pide a Dios, pero que no recibe lo solicitado porque la petición está mal hecha y además las motivaciones son totalmente egoístas, ya que lo que se desea es para gastarlo en placeres. Bueno, mi nombre es Cristian Mauricio Gómez Sandoval. Mi ocupación es técnico de estructura metálica. Bueno, mi vida no fue muy buena, ¿no es cierto? Antes probé las drogas, todo tipo de drogas. Estuve metido en la delincuencia, mujeriego, un montón de cosas. Bueno, esto fue como 5 o 6 años metido en esto, ¿no es cierto? Hasta que Dios, ¿no es cierto?, empezó a llamarme a través de hermanos, pastores. Bueno, fue muy difícil al principio, ¿no es cierto? También por el tema doctrinal, porque generalmente muchas veces le enseñan cosas equivocadas, entonces uno piensa que nunca puede volver a la iglesia o volverse a Cristo. Entonces, fueron muchos años, ¿no es cierto?, preguntando qué era lo bueno, lo malo, dónde me voy, qué hago, ¿no es cierto?, muchas veces preso, con un montón de tiempo para pensar, ¿no es cierto?, y con muchas causas, ¿no es cierto?, que también traen muchos problemas. Aparte de esto, tengo 3 hijos de 3 mujeres diferentes, ¿no es cierto?, y se me ha hecho muy difícil conciliar una familia. Todo esto no es otra cosa, sino acomodarse a la forma de pensar y a los valores de este mundo. Es por eso que esta actitud se identifica como una amistad con el mundo en el vocabulario de esta carta. Oh, gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Sí, la línea ya ha sido trazada, no por una convención, ni siquiera por un acuerdo mutuo entre los seres humanos. En el caso de los cristianos, la línea la ha dibujado Dios mismo. Porque la decisión de preferir la amistad del mundo granjea la enemistad con el Creador. Aquí se dan pasos o etapas prácticas para comenzar a aplicar la verdad conocida. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Porque nadie puede en realidad decir que ha conocido a Dios y su bondad si no da muestras concretas de lo que esta carta afirma. Los líderes religiosos hacen de todo para llamar la atención de sus fieles. Se emplean métodos humanos para evangelizar y hacer crecer las congregaciones. Los pastores y ministros están más preocupados de su imagen y de su juego político que de servir a sus semejantes, para lo cual han sido llamados. Es quizá por esta falta de consistencia que hoy encontramos a una iglesia que es juzgada por el mundo precisamente por sus actitudes mundanas y de acomodamiento a las circunstancias. ¿Qué vamos a decir de la cuestión financiera, cuando los bingos, loterías y actividades pagadas y cobradas han venido a reemplazar el aporte, hecho con sacrificio pero de buena manera, de los miembros de las congregaciones? Sus miembros se han empeñado en una carrera materialista que no les distingue de los que viven sin Dios y sin esperanza. Hoy los cristianos acuden en tropel a las cortes para divorciarse por
incompatibilidad de caracteres, a clínicas para hacerse abortos para planificar sus familias, a lúgubres lugares para tener sexo antes y fuera del matrimonio, y todo esto para no quedarse a la zaga en esta carrera hacia el despeñadero. Las adicciones campean por su respeto en las filas de los creyentes que, en lugar de censurar tales hábitos, los justifican. Definitivamente han preferido la amistad con el mundo y se han hecho enemigos de Dios. Como ya no queda a quien culpar, se ha hecho responsable al maligno de todo lo que hoy sucede dentro y fuera de la iglesia. Continuaremos con este tema después que hagamos una muy breve pausa. Permanece, entre tanto, en nuestra sintonía. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. En el programa de hoy estamos continuando la serie de estudios sobre la Carta de Santiago. Nuestro tema de hoy es Amistad con el mundo. En la última sección procuramos mostrar cómo muchos miembros de la Iglesia se han enfrascado en una carrera materialista que no les distingue de los que viven sin Dios y sin esperanza. Como ya no queda a quien culpar, se ha hecho responsabilidad al maligno de todo lo que hoy sucede dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, esta misma carta dice: Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. ¿Piensas tú que Santiago habla aquí de una sesión de exorcismo, como se ve en muchos templos hoy en día? No. Para resistir y expulsar a Satanás de nuestras vidas, tenemos que someternos a Dios en primer lugar, y la receta de Santiago a este respecto es muy clara. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflígense, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Lo fundamental es la culpa. Yo soy malo. Todos los hombres y todas las mujeres, malas. El ser humano es malo. Y esa es su equivocación. Cree que sabe lo que tiene que hacer, pero en último término extravía el camino. Aquello de que Jesús es la verdad es fundamental. Que Él es la vida es fundamental. Y que Él es el camino es lo fundamental. Israel equivocó su camino también. Quiso cumplir la ley. Quiso ser bueno. Y todo fue una calamidad. Hoy día la historia de la humanidad es lo mismo. Así que hay que conocer al Señor Jesucristo y si no, no hay esperanza. Cuando los cristianos no entienden su compromiso con el Señor y por el contrario quieren estar bien con Él y con el adversario, no hacen otra cosa sino dar un triste espectáculo ante una turba formada por el mundo, cuyo único interés es burlarse y despreciar aquellas verdades que podrían cambiar sus vidas, si tan solo tuviesen la suficiente fe. Alguien compartía con nosotros sus frustraciones y decepciones ante las continuas fallas y errores en su vida cristiana. Tan desanimado parecía que ya no tenía ganas de leer la Biblia, orar o asistir a la iglesia. Y estas cosas que habían dejado de hacer o practicar eran precisamente las que podrían haberlo sacado de su estado de depresión y amargura,
que le llevaba cada día a depreciarse a sí mismo, a sus prójimos y a Dios. No reconocen que son culpables. Quieren ser buenos y no pueden. Y entonces se acumula la frustración en el ser humano y persiste hasta el final de sus días. Mientras no se encuentre con Cristo Jesús, no hay gozo, no hay felicidad. Bueno, mirado desde un punto de vista psicológico, sí. Pero todo el quehacer humano tiene un sentimiento de frustración. Las revoluciones, frustraciones. La cultura, frustración. La educación, frustración. Eso no quiere decir que no debemos ocuparnos de la cultura, ni de la educación. Tampoco quiere decir que tenemos que estar sumidos en una melancolía permanente. No, conocer al Señor. Allí está la felicidad y el gozo. Porque eso nos obliga a reconocer que yo había extraviado la senda. Encontrándome con el Señor Jesucristo, las cosas son diferentes. No por nada el desarrollo occidental está determinado por el conocimiento de Jesucristo, dejando a un lado las sendas equivocadas que se tomaron. Ni un creyente está libre de dificultades, como tampoco está libre de la tentación. El Señor lo ayude para que el quehacer de la vida no lo aplaste. El caso de David, creyó que siendo infiel podía alcanzar la felicidad con una dama que vio. Y la historia dice que eso fue su miseria, la destrucción del reino, que sus hijos se acostaran con sus concubinas. Y en la misma línea, a David llegó a ser importante. Y decíamos que se paseaba por las almenas de su templo. Le llegó el olor de la majada, el olor de las ovejas, para que se recordara de dónde había salido. Entonces el ser humano, mientras no reconozca que se apartó del Señor, está perdido. Frustración, desorientación, algo se progresa, pero al final frustración. Si te encuentras en esta situación, te invitamos a dar pasos prácticos para tu recuperación. Comienza ahora mismo a leer la Biblia y a reflexionar en tu propia lectura. Acude a Dios en tus propias palabras y ábrele a Él tu corazón y tu vida. Pídele perdón y clama por su misericordia. Busca una iglesia donde se tome en serio la Biblia, para que asistas no solo en las fiestas tradicionales, sino cada semana con constancia y fe. Si no eres creyente, entonces te invitamos también a hacer lo que hemos dicho antes, porque la solución para un cristiano deprimido y para uno que no cree es la misma, y pasa por Jesucristo, el Dios hombre, que vino a ofrecer su vida en rescate por muchos. Todos estamos en una búsqueda, todos tenemos sed existencial y Dios nos habla en Eclesiastés que Él colocó eternidad en el corazón desde el hombre. Por lo tanto, la única forma en la que nuestros vacíos van a ser llenados es entender de que Dios, Jesucristo, tiene el tamaño exacto del vacío que existe en nuestros corazones. Así que yo lo invito a llenar su corazón con Cristo. Toma también algunas resoluciones en tu mente y comprométete con ellas de corazón. De esta manera estarás desarrollando tu carácter cristiano y además estarás haciendo aquellas cosas prácticas que no son un ejercicio mental, sino la manera de iniciar una nueva forma de conducta.
pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Porque como sabes, la gente ya está cansada de tanto charlatán, que está dispuesto a solucionar todos los problemas del género humano a cambio del honorario correspondiente. Tengo 3 hijos de 3 mujeres diferentes, ¿no es cierto? Y se me ha hecho muy difícil conciliar una familia. Bueno, gracias a Dios ahora tengo una familia, ¿no es cierto? Tengo mi hijo y vivo con la mayoría de mis hijos. Bueno, ahora también, a pesar de todo, estoy en una iglesia, ¿no es cierto?, la presbiteriana, donde se me ha acogido muy bien y he entendido muchas cosas que no entendía. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que Dios ha sido muy bueno conmigo y me enseña cada día cosas nuevas, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, es diferente. También aconsejo mucho a personas que han estado como yo con mi vida, ¿no es cierto?, y se ven resultados, porque generalmente el que puede hablar, ¿no es cierto?, de matrimonios rotos o de ayudar a un matrimonio es el que ha tenido varios matrimonios. Y también el que ha pasado por droga, ¿no es cierto?, puede ayudar al drogadicto. O se puede, ¿no es cierto?, asimilar lo que él está pasando en el momento para poder entenderlo mucho mejor. Y también, ¿no es cierto?, compartir con mi hermano y también me encanta ayudar a mi hermano y usar las cosas que yo sé, ¿no es cierto?, sobre todo en mi trabajo, como para ayudarlo. Y, no sé, pues, estoy feliz, contento, alegre y lo doy gracias a Dios. Bueno, una de las cosas que Dios me hizo ver es el amor tanto por la madre, por su padre, por los hijos o hermanos. Y uno enfocar, ¿no es cierto?, y volver a empezar pensando en ese amor. Porque generalmente cuando yo estaba en crisis, drogado, me pasaba algo muy particular, que escuchaba a Dios diciendo mi amor te mantiene, o tú no eres de aquí. Y lo que podría dar como mensaje es que empiecen a pensar en las personas que aman y que quieren, ¿no es cierto? Y también en Dios, porque es la única esperanza que uno tiene como para cambiar. Yo no tuve psicólogo ni psiquiatra para volver a como estoy ahora, solamente el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, y que me lleva a esta verdad y a esta justicia. Apresúrate a investigar lo que hoy hemos dicho. Si nuestras palabras están en conformidad con lo que la Biblia enseña, entonces es el momento de dejarlo todo, incluyendo tu amistad con el mundo, y acudir a Dios buscando el perdón y la aceptación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto Jesucristo. Quiero respirar ese aire que sea el tuyo, sea el tuyo. No menguará mi fe cuando estés presente en mi vida, en mi vida. Te quiero encontrar en cualquier lugar donde pueda estar junto a ti, junto a ti. Estoy enamorado, estoy enamorado. Estoy enamorado.
haces por mí. Solo quiero yo cantarte a ti. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Nunca me dejarás, no me desampararás, Jesús. Quiero siempre estar confiando en tu bondad, sabiendo que tú estás conmigo y no estarás. Conmigo y no estarás lejos de mí. Nunca estarás lejos de mí. Jesús, 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 Jesús. Estamos muy agradecidos por tu sintonía al programa de hoy. Queremos invitar tus preguntas, tus comentarios y cualquier cosa que tengas en mente, escribiéndonos a la dirección que damos y que aparece en la pantalla. También, como no, queremos invitarte a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una nueva oportunidad. Si tienes dudas o sugerencia, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para direcciones reales. Se vive en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe o América Central. Ministerio Reforma, apartado postal 557755 Chicago, Illinois, 60655 Estados Unidos. Para países de Sudamérica, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años, llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.